Financieros, colaborador del proyecto Puente, te he convocado para que me ayudes a interpretar lo que dice el secretario de Hacienda. ¿Cómo ves? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, el tema de la deuda pública, al igual que en el resto del país en Sonora, es un verdadero dolor de cabeza para el secretario en turno. Evidentemente él tiene que buscar mejores condiciones, como lo venía planteando. La deuda pública como mecanismo recurrente de los gobiernos para resolver sus temas de liquidez o de necesidades de obra o de inversión es un tema del ámbito nacional. De hecho, se tuvo que legislar al respecto, lo que mencionaba el secretario de Hacienda, de limitar el que se desboquen y de tal forma de que presente un disparo la deuda y después no se tenga con qué responder y en problemas de hacer frente a las necesidades del Estado, de seguridad, de educación, que requerimos. En el inicio de este sexenio se toma una deuda de más o menos 4,000 millones de pesos, es decir, 4,000 millones de pesos, y luego una reestructura al final del sexenio pasado, el plan Sonora proyecta una inversión adicional de 4,000 millones, se va hasta 8,500 millones. Cuando empieza Burs lo toma en 4,300 millones de pesos, 4,130 millones de pesos. Al último año aumenta 4,000 millones para hacer obra vía plan Sonora proyecta, se va a 8,500 millones de pesos, se duplica, ¿no? Y al final, en el informe de la misma Secretaría de Hacienda, que estaba exponiendo hace rato, en el segundo trimestre, la deuda directa del Estado se pasa a 13,982 millones. Es decir, el gobierno anterior la duplica y este gobierno va a hacer lo mismo, es decir, duplicar el monto de la deuda, y que nos hace brincar a ser el Estado, al quinto Estado más endeudado por habitante en el Estado. ¿Por los números que da, son los números que da el secretario también? Sí, es el informe de la Secretaría, el segundo trimestre de la Secretaría de Hacienda, es el informe que se publica en agosto, es el informe de la evolución de la deuda directa del gobierno del Estado, es el nombre completo: situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y las actividades del patrimonio estatal. En ese documento que publica la Secretaría de Hacienda, reconoce como deuda pública directa 13,738 millones. De esos 13,738 millones, que a inicio del sexenio eran de 8,500 millones, es decir, ahí son casi 6,000 millones más, se autoriza por parte del Congreso una reestructuración de 12,500, es decir, parte de estos 13,738. Estos 12,500 millones se hacen las condiciones que dice el secretario, es decir, buscando 12,764 millones. Sí, buscando de los 13,738. 1,000 sin reestructurar que no aprobó el Congreso, entre ellos los del FEMOT. Sí, entonces esa reestructura evidentemente busca mejores condiciones de plazo, de tasa, y sí, la tasa ha ido bajando en términos de la TIE, que es variable, más una sobretasa, ¿no? Entonces, no es cierto que lo hacen por amor al arte los bancos, evidentemente que no es su función. O sea, sí tienen una tasa variable, que es la tasa la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, más 1,49 o más de un punto que gana adicional. Ahora, ¿cuál es la historia en términos, cuál es la ruta crítica que ha seguido este tema? Se entra a la presente administración, se tiene un tema de deuda que se ve una posible oportunidad que una reestructura lleve a que fondos que son depositados en un fideicomiso por parte de los impuestos estatales puedan ser liberados una parte para, efectivamente, la intención es invertirlo en gasto de inversión o en las prioridades del gobierno. De tal forma que en el 2010, es decir, el primer año de la administración actual, se da un proceso de reestructura que al final se concretiza el 2011. El 2010 aumenta 6,000 millones, el 2011 termina una reestructura, en el 2012 se da una reconducción presupuestal para sintetizar la ruta crítica, en el 2013 se vuelve a reestructurar, y ahora están los resultados de esa reestructuración que se aprobó el 2013 bajo el mecanismo que explicaba el secretario. Es decir, ha sido una constante el tema de cómo liberar recursos que están destinados al pago de amortización e intereses, y esto ha llevado todo el sexenio. Y el resultado es que pasa una deuda de
400 millones a 13.000, casi 14.000 millones. Ya si incluimos lo que el gobierno respalda municipio y organismos públicos, el mismo informe de la misma Secretaría de Hacienda lo pasa arriba de 17.000 millones de pesos. Es decir, el resultado final es que Bush duplica la deuda y Guillermo Padres duplica también la deuda. O sea, al final de cuentas es el resultado final. Oye, pero según el diagnóstico del secretario dice que son 10.400 millones de pesos que heredan de administraciones anteriores, según el secretario, sí, es lo que me dicen números. Y lo que lleva el padrecismo son 2.764 millones de pesos, sí, más la deuda no reconocida, son como 3.000 millones de pesos de ellos. Bien. Es decir, entonces por eso, ¿y que por qué me dices que, de dónde sacas esos 2.000 más? Del mismo informe de la Secretaría de Hacienda. O sea, del mismo informe de la Secretaría de Hacienda. ¿La nacional? Sí, no, la estatal. O sea, la Secretaría de Hacienda estatal tiene que hacer un informe cada trimestre, que es el informe que te menciono sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda y las actividades del patrimonio estatal. En ese mismo informe, en el tercer trimestre del 2009, reconoce una deuda en ese mismo informe son 13.983 a este periodo, 13.983, pero parte de un monto que reconoce de 3.892. 3.892, casi 4.000. Sí. Pero solo reestructurado 2.500 aquí, es decir, no les aprobaron toda la reestructuración. 12.700, o sea, casi toda, porque hay deuda, lo que él decía, o sea, tiene deuda de muy corto plazo que se ha ido convirtiendo en deuda de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que al final de tu flujo de participaciones federales, de tus impuestos, tienes que proteger a través de un fideicomiso o a través de un mecanismo el pago de impuestos y así la banca te presta. Ok. Cuando se establece lo del Plan Sonora Proyecta, el fondo para recursos para hacer frente a la deuda en los impuestos, digamos, que recaba el Estado, ¿sí? Cuando va aumentando la deuda, se tiene que hacer una reforma a la ley de deuda, del Estado de Sonora para incluir algunas participaciones federales. Es decir, cada vez más fondos del Estado están atados, no se pueden usar para gastos de inversión, no se pueden usar para gasto corriente porque tienen que responder al mecanismo de deuda. Es decir, es una deuda que ha ido incrementándose, que los compromisos que tiene el Estado que afrontar de necesidades de la población no puede hacerles frente porque ha atado recursos a tener que garantizar esa deuda. Esto sin tomar la recurrente solicitud de los municipios en diciembre de pedir adelanto de participaciones, que también tiene que garantizarlas el Estado. Entonces, lo que se hizo fue la reestructura, conseguir tasas más bajas y plazos más largos. Esto te hace que tu pago, que comprende la amortización a capital más intereses, sean menores. Y te permite liberar recursos, pues para ya sea gasto corriente o gasto de inversión. Aquí la desgracia es si lo metes a gasto corriente, es decir, si lo metes a burocracia y no a gasto de inversión. Conclusión. Ahora, Entonces, conclusión. ¿Cómo valorías este manejo que hace el Estado, los ahorros que dice que va a hacer? Es decir, el Estado está haciendo lo que hacen todas las entidades, es decir, conseguir mejores tasas y aumentar los plazos. Es lo que está haciendo, solo que comprometiendo más recursos, ¿sí?, que recibe el Estado de la Federación y los recursos que genera con sus propios impuestos. Es decir, el próximo gobierno va a tener más deuda, va a tener que pensar cómo entra en otro plan de reestructura para igual mejorar los plazos, mejorar las tasas. Es decir, ya entramos en una recta. No cerramos, entonces no difieres con lo que dice el secretario. No van a dejar, dice que van a dejar estructura, finanzas sanas, así que el ahorro, leído textualmente como financiero y como lo interpreta el secretario de Hacienda, no es un ahorro respecto a que se te borró la deuda, sino que tus compromisos mensuales se extendió el plazo y se bajaron las tasas. ¿De cuánto se extendió el plazo? A 20 años, creo, bueno, no recuerdo. Sí, eso fue. Se agarró deuda simple de corto plazo, deuda contingente de corto plazo y se mandó a largo plazo a dos instituciones, a Bancomer, como le decía, y a Banobras, ¿no? Entonces, la deuda de corto plazo tiene como característica, sí, exigirte pagos mayores y tasas más altas. Tú la conviertes en deuda de largo plazo y entonces la tasa baja y bajan las amortizaciones de los pagos, que
al final del día, cuando sumas lo que pagaste, pues pagaste más veces. Entonces, ¿qué es lo que dice el secretario? Dice, liberamos recursos, ¿sí?, para destinarlo a uniformes, a gasto de inversión. Y tiene razón, porque el pago de deuda que tenía que hacerse en términos de montos eran más altos y de intereses más altos. Tú alargas el plazo, mejoras la tasa y entonces tus compromisos que tienes que hacer frente mes a mes son menores, el pago. Sin embargo, no significa que el monto total de la deuda se borró. El monto total de la deuda sigue vigente en nuevas condiciones. Y esta deuda, desde todos los gobiernos han ido aumentando y aumentó la deuda de más largo plazo. Y a más plazo. A más largo plazo. El ahorro entonces es nomás a corto plazo. A corto plazo en los pagos a esta administración. Sí le beneficia, no a la que sigue. A la que sigue va a tener que hacer los mismos pagos mensuales de amortización de intereses y cubrir toda la trayectoria del plazo ganado en esta reestructura. ¿Se van a dejar finanzas sanas? Él dice que hay un equilibrio entre ingresos y egresos, es decir, y me da un diagnóstico favorable, obra oficial. ¿Cómo ves? Yo creo que el nuevo gobierno va a volvernos a traer el tema sobre la mesa de una reestructura financiera, de necesidades financieras. ¿Qué es lo que ha venido pasando en términos del diseño de gasto? El diseño de gasto es, si no crece la economía, no hay más impuestos, no hay más ingresos y te quedas con muy poco para destinarlo a tus programas de gasto de inversión, a tu programa de reestructura, de mejora en infraestructura educativa, a tu programa de salud. Y de ahí que voltean los gobiernos a endeudarse. Y endeudarse de tal forma que los bancos les ponen como garantía los fondos que son seguros, los impuestos que son seguros estatales y las participaciones federales. En este esquema, el nuevo gobierno va a entrar, va a tener una deuda que pasa de 8.400 millones a casi 14.000 millones, ¿sí? O sea, ahí son los 6.000 millones estos, y en ese compromiso va a tener que ver cómo alarga más la deuda, cómo consigue mejores tasas, pero al final del día esa deuda se tiene que pagar. Y esa deuda nos lleva a que por habitante en Sonora pasemos del 2008 del lugar 10 al lugar 5º. Somos el 5º estado más endeudado del país. Muchas gracias, Leonardo Félix Escalante, te agradezco mucho, buenos días. Para servirte. Corti, volvemos. La industria, la mordida de los policías Hermosillo, Damián Cepeda, El Río Sonora y más. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina.